Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa El Universo de tu Cerebro. En esta ocasión soy yo, Alejandro Aguilar Juárez, neurólogo. Ya han tenido ustedes la oportunidad de escucharme con la doctora Núñez. En esta ocasión, debido a un problema inesperado que tuvo la doctora, no nos pudo acompañar, entonces voy a estar yo aquí en el programa con ustedes y hace favor la maestra Alicia Gómez, neuropsicóloga, con muchos años de experiencia en el ejercicio de esta profesión maravillosa de la neuropsicología, hablándonos de lo que ya habíamos comentado la semana pasada, de los dominios cognitivos y algunas otras cosas. Hay que recordar que en este mes se está hablando de deterioro neurocognitivo debido a que se celebra particularmente el Día de la Enfermedad de Alzheimer. Por eso se está hablando ahora, primero de las habilidades mentales, ahora de la evaluación neuropsicológica, y después vamos a tener la oportunidad de abordar también el tema del deterioro cognitivo propiamente, en donde se engloban las demencias, empezando por la enfermedad de Alzheimer, que es la principal representante de este grupo de enfermedades. Bienvenida, maestra Alicia Gómez, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por el tiempo aquí. Al contrario, buenas tardes y gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Hacemos un breve resumen. La semana pasada hablamos ustedes de que el cerebro, que es un órgano especial en nuestra economía, el único órgano capaz de impresionarse de sí mismo, tiene algunas funciones que son relativamente simples, como percibir estímulos sensitivos en cada una de nuestras partes del cuerpo, también hacer que podamos mover cada una de nuestras extremidades, percibir estímulos luminosos y ver algunas otras funciones que son relativamente simples. Si lo vemos con detenimiento, son bastante complejas, pero no se comparan definitivamente con el resto de funciones que dijimos nosotros que son funciones mentales. Y que insistimos en que no son funciones mentales superiores, como se ha hablado muchas veces en algunos campos, porque no existen las funciones mentales inferiores, entonces son simplemente funciones mentales. Y para no caer en la confusión, se puede utilizar otro término que a mí me gusta más, que creo que a todos nos gusta más, que es el de dominios cognitivos. Y mencionamos algunos, los más conocidos de los dominios cognitivos que desempeña nuestro cerebro. Yo le pediría a usted, maestra Alicia Gómez, si nos puede hacer un breve resumen de cuáles son estos dominios cognitivos que hace nuestro cerebro. Bueno, pues básicamente tenemos atención, memoria, lenguaje, que implica todo, y las funciones ejecutivas, por ejemplo, la anticipación, el planear, el llevar a cabo la verificación de nuestra conducta, de lo que estamos haciendo está bien o mal y que podemos en ese momento cambiar y dar otro tipo de respuesta. Estas funciones ejecutivas son un previo a las funciones más superiores como son el pensamiento, la abstracción, el razonamiento. Eso ya es a un nivel superior. Ahora, por supuesto, todo esto está mediado a través de los procesos perceptuales, sea esto visuales, auditivos, sensitivos, de parte del tacto, todo eso es un primer nivel y después continuamos con los otros procesos, como ya los mencioné, más hacia arriba.
y estos serían nuestros dominios cognitivos. Muchísimas gracias, maestra Gómez. La vez pasada, hace una semana, también hablábamos de que hemos hecho ya desde hace muchos años una división de nuestro cerebro arbitraria, sin límites anatómicos bien claros, bien definidos, menos aún a nivel microscópico, que nos ayudan a comprender el funcionamiento del cerebro y la localización de algunas funciones. Y hablábamos que el lóbulo parietal es básicamente sensorial y que el lóbulo frontal es básicamente motor, pero sigue siendo una división arbitraria. No hay límites bien claritos. Ahora, el hablar de los dominios cognitivos, así como usted lo comentó, también nos da la impresión, cuando menos a mí se me viene a la cabeza, de que son funciones independientes. Cada una de ellas de manera independiente, que puede funcionar una sin la otra. ¿Esto es real? ¿Existe en nuestro cerebro así el que podamos tener lenguaje, por ejemplo, independientemente del resto de las funciones? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nuestro cerebro funciona como un todo y por lo tanto estos dominios todos tienen una pequeña parte. Todo es como un gran engranaje que funcionan a través de unas redes corticales. Estas redes se comunican todas y en todo momento. Entonces, al momento de que nosotros tenemos un dominio, digamos, atención, no solamente es atención, estamos evaluando o estamos hablando de todo un proceso en el que se van implicadas otras funciones, no solamente esa. Igualmente memoria. La memoria no solamente decimos, tiene problemas de memoria, sí, pero las otras funciones también están en juego, también están contribuyendo y también están actuando en el momento de que tenemos el proceso. No podemos hablar de cosas individuales. Todo es un todo y todo funciona al unísono. Eso es el funcionamiento del cerebro, no lo podemos verlo como por unidades ni separado. Definitivamente no. Cada una de estas funciones brinda apoyo para que se puedan llevar a cabo las otras funciones. El hecho de podernos comunicar verbalmente, por ejemplo, requiere que pongamos atención a lo que está, a los sonidos que está emitiendo la persona que está con nosotros, o a través del radio, como en este caso, de tal manera de poder comprender lo que se está diciendo, y luego tenemos que planear la respuesta, si es que tenemos que responder al mensaje que recibimos. Y así todo el resto de las funciones mentales, todo el resto de los dominios cognitivos tienen un funcionamiento armónico relacionado, como usted lo comentó, en forma de redes funcionales. Entonces, todo funciona de manera integral y armónica. Podríamos entonces nosotros hacer una evaluación como qué es lo que ocupamos. ¿Hay instrumentos para evaluar estas funciones, estos dominios cognitivos? Sí, y tenemos diversos instrumentos, de tal manera que hay instrumentos que nosotros le llamamos como de cribaje, como de evaluación de manera general, en el que se evalúan todos los procesos en forma un poco, hacemos como un barrido, hacemos una evaluación general primero y de ahí vemos cuál de estos dominios presenta alguna diferencia. No hablemos de deficiencia, sino una diferencia con lo esperado a la norma, con lo esperado al desempeño de la persona, ¿no? Entonces, si encontramos alguna de estas funciones con una diferencia, podemos ir de manera específica a tratar de evaluarlo con instrumentos más precisos, más dirigidos a esa función. Es decir, nosotros podemos aplicar un instrumento de barrido y encontramos que hay problemas en la memoria. Bueno, ¿en qué tipo de memoria? Bueno, pues tenemos un problema en la memoria visual.
Entonces, a partir de ahí, yo puedo y debo seleccionar un instrumento que me ayude a evaluar esa función en particular. Definitivamente no va a estar aislada. Digamos, si yo quiero evaluar algo visual, puedo presentar una imagen, decirle que lo recuerde y luego después que me lo reproduzca. Pero entonces ahí yo ya estoy incorporando otro factor que sería el factor motor. Si la persona no puede dibujar, si la persona no es capaz de planear ese dibujo, no lo va a poder llevar a cabo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero evaluar memoria visual en particular. Bueno, pues entonces no la pongo a dibujar. Lo que voy a hacer es que me seleccione de las imágenes que le presenté, cuáles es la que recuerda de otras, que la seleccione, que le elija. Entonces, tenemos que tener en la neuropsicología la claridad o el punto de ver en dónde está esa falla para entonces tratarlo de ejemplificar y de seleccionar para poderlo discriminar adecuadamente. Sí, en el ejemplo que usted puso, el primer paso sería el que la persona vea. Eso incluye, obviamente, involucra a la corteza del lóbulo occipital. Ya habíamos comentado también hace 8 días que la corteza cerebral del lóbulo occipital es la que se encarga de percibir los estímulos luminosos. Entonces, si vemos que una persona no puede reconocer o no puede dibujar o no puede hacer el reconocimiento, sí, de dos dibujos, de dos objetos, pues la primera pregunta será, ¿y ve? ¿Ve bien o no ve bien? Y después, reconoció el objeto, logró integrar todas las características visuales de ese objeto para reconocerlo de manera apropiada o no logró reconocerlo. Y una vez que ya integró todos los estímulos visuales y reconoció el objeto, ahora lo tiene que buscar entre un grupo de ellos. Entonces, esto es lo interesante de la neuropsicología y del funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. No es simplemente una función, sino que estamos poniendo en operación varias áreas de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro. Muy bien, eso es con respecto al reconocimiento de objetos. ¿Y del lenguaje, maestra, nos puede usted explicar algo? Exactamente, eso es cuando usted me dice, en primer lugar, tiene que ver y saber que estamos seguros de que puede percibir adecuadamente. Después tengo que estar seguro que me está comprendiendo lo que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? Porque igual, si no hay una comprensión de la instrucción, de lo que yo le estoy dando, de lo que le estoy pidiendo, pues tampoco lo va a hacer. Puede que lo perciba, pero si no lo comprende, no. Eso entraría en el aspecto del lenguaje. En segundo término, recuerda y puede mantener en ese almacén de esa memoria de trabajo la instrucción que yo le estoy pidiendo o no puede. Ya lo ve el objeto. Segundo, ya entendió, ya comprendió lo que yo le estoy pidiendo. Tercero, recuerdo lo que le dije, porque yo le estoy diciendo, mire, usted va a dibujar aquí, en este papel, en esta hoja, sí. Ok. Al momento después se queda perplejo, ¿y qué pasó? Que ya no recuerdo lo que usted me dijo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Con este lápiz, con esta pluma, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, sí entiendo, sí comprendo, pero después ejecútalo, llévalo a cabo, pero ya olvidé qué es lo que tengo que hacer. No. Entonces, no es solamente un factor lo que estamos revisando. Ahora, el lenguaje lo podemos dividir en dos grandes vertientes. En uno que es impresivo, comprensivo, y el otro es expresivo. Yo puedo comprender lo que usted me está diciendo, pero no le puedo contestar porque no puedo decirle, sí, ahora lo tengo que hacer. O, ¿por qué? Porque no tengo esta capacidad expresiva. Entonces, de esa manera, así a grandes rasgos, podríamos hablar del lenguaje, aunque es definitivamente amplio el tema.
Esto significa que en lo que se refiere al lenguaje, primero lo que sucede es que recibimos una serie de estímulos que bien pueden ser visuales cuando estamos tratando de comprender la escritura, y el otro que son estímulos auditivos cuando estamos tratando de comprender el lenguaje verbal, lo que nos está diciendo la otra persona. El primer paso es percibimos los estímulos visuales o auditivos, pero si ustedes se ponen a pensar, esto es una serie de símbolos gráficos, en el caso de la escritura, muy complejos, que pueden variar muy poquito de una a la otra. Por ejemplo, casa de taza, y el significado, el contenido de información es completamente diferente. Debemos de reconocer esas pequeñas diferencias, primero que entre la información, después en nuestro cerebro, en ciertas áreas del cerebro, que no voy a comentar alguna en particular porque puedo quedarme corto, es donde le entiendan del mensaje, y después nosotros debemos planear, y ahora vamos a codificar nuestro pensamiento, lo que vamos a contestar, y ahora emitir sonidos o emitir gráficos. Es un proceso bastante complejo que involucra varias áreas de nuestro cerebro de manera secuencial y armónica. Si alguna de estas falla, pues obviamente el lenguaje, la comunicación se va a ver afectada. Muy bien. Y comentó también usted, maestra Gómez, de la memoria. Para poder tener esta comunicación, necesitamos una memoria a muy corto plazo, que se llama memoria de trabajo, para poder estar atentos y responder a los estímulos. La información se va a conservar ahí en nuestro cerebro, pues apenas lo que dure la actividad que estamos haciendo, que bien puede ser unos minutos, 10 minutos, 15 minutos, y ya se nos olvida, se acaba esa actividad que estamos haciendo y la memoria se desaparece, se borra. Sin embargo, hay otros tipos de memoria que son a más largo plazo y que son bien complejas las funciones. Fíjense ustedes que en los casos de memoria, la verdad es que no es un solo proceso, sino que son 3 procesos diferentes. El primer proceso es que entre la información a nuestro cerebro por cualquiera de las vías, ya sea táctil o visual, auditiva, olfatoria, cualquiera de las vías que tengamos de acceso de información a nuestro cerebro. Lo primero que hace es entrar la información. En segundo lugar, ya que entró la información a nuestro cerebro, al área particular que se encarga de la memoria, que es muy complejo porque hay muchas, lo que sucede es que a través de un circuito reverberante, un circuito que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar anatómico, se consolida la información de tal manera que nosotros podríamos decir, ya aprendí, a eso me refiero con consolidar el conocimiento o consolidar la información. Pero después, nosotros no aprendemos por el vano placer de saber, sino que necesitamos esa información pues para nuestro desempeño inmediato o tardío. Tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer funciones, tenemos que hacer muchas cosas. El recuperar esa información que guardamos ahí en nuestro cerebro gracias a un sistema reverberante nos va a ayudar a ponerlo en práctica. Entonces son 3 procesos: la entrada de información, la consolidación del conocimiento y después la recuperación de la información. ¿Eso lo podemos valorar en la práctica o es solamente teórico, maestra Gómez? Claro que lo podemos valorar en la práctica, por supuesto, y con distintas, digamos, modalidades, instrumentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos instrumentos en los que se evalúa el aprendizaje de palabras o
en ese se repiten listas de palabras que tienen un sentido, pero que son listas solamente de palabras. Estas tienen un ensayos, y en cada ensayo se va preguntando, ¿recuerda usted la palabra? ¿Recuerda usted las palabras que le dije? Uno de estos instrumentos que se llama TABEC, el Aprendizaje California. En la primera son 15 palabras. En estas 15 palabras, a la primer ensayo, esa es nuestra memoria inmediata y eso es lo que tenemos la capacidad de registrar, por ejemplo. También hay el repetir números. Al repetir números se va aumentando la cifra. 2 números, 3 números, 4 números, 5 números, hasta llegar 7, 8, 9. Hay una norma que son 7 en orden directo menos más 2, lo que nos va a dar la capacidad de memoria inmediata, ¿no? Son 7 elementos más menos 2. O sea, pueden ser 5, pueden ser 9. Quien tenga una memoria inmediata auditiva muy bien desarrollada, ¿no? Muy amplia, pueden ser 9, pero la norma son 7. Y después viene otra parte de esta misma prueba de dígitos que va en orden inverso. Ahí ya la instrucción aumenta, porque no solamente es recordar los números en orden directo, sino que ahora los tengo que invertir en el orden. Tengo que mantenerlo eso en mi memoria de trabajo y manipular esa información. O sea, hacerlo entonces de atrás para adelante. Esta es una manera de manejar el registro, digamos, la primera entrada de la información. Por ejemplo, en la lista de palabras, de uno que recordó 5 la primera vez. En el segundo ensayo ya recordó 7. En el tercer ensayo ya recordó 8. Esto quiere decir que las repeticiones le van sirviendo para aumentar esa capacidad de registro y entonces entra la segunda parte, que es el almacenamiento. Las voy almacenando y las voy recuperando. La tercera parte, ¿no? Después de los ensayos, voy a meter una actividad o voy a introducir una actividad interferente, otra lista diferente. Después de esta lista indiferente que también voy a pedir que recupere, también voy a ver esa capacidad de registro, voy a ver esa capacidad de recuperación, le voy a volver a pedir la lista que me puse en los 5 ensayos. Entonces ahí sí ya voy a tener el proceso de almacenamiento de mejor manera. ¿Por qué? Porque hasta hice una actividad indiferente y voy a ver si es la capacidad, ya los almacenó correctamente y los puedo recuperar. Puedo discriminar de los que me dio hace un momento, que fue otra lista diferente, o de la que ya llevo 5 ensayos tratando de aprender, de recordar. Después voy a ver la capacidad que tengo de tener estrategias para recuperar la información, porque esa es otra cuestión. ¿Tengo un buen registro? Sí. Tengo una buena capacidad de almacenamiento, pero ¿qué pasa? No tengo una capacidad para recuperar mi información. La tengo hecha una ensalada toda revuelta. Pero si yo le digo, usted recuerda si le dije categorías semánticas, muebles, partes del cuerpo, las categorías semánticas, entonces sí, así me dijo cabeza, me dijo brazo, me dijo, por campo semántico sí me organizo, o puedo tener organización de primacía, o sea, de lo que me dijo primero, o de lo que me dijo al último, y todo lo del medio lo olvidé. Claro que, por supuesto, sí podemos hacer esa delimitación. Es más, también hay memoria de textos, en donde también en la organización semántica yo le pido que recuerde una historia y después le pido que me la cuente como se la di. Ahí veo esa capacidad para organizar y después le hago preguntas. Entonces, ahí ya estoy viendo estrategias para ver si registró, almacenó, pero no puede recuperar. Y de esta manera voy entonces a evaluar
los diferentes y a separar los diferentes. Digo, de una manera muy amplia, sin embargo, lo puedo hacer. Diferenciar estas tres partes. Y con todas las modalidades, puedo hacerlo de manera visual o puedo hacerlo de manera verbal auditiva o puedo hacerlo de manera verbal visual. Esto es decir, con gráficos, ¿no? Lectura, digámoslo así. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Ahora, hace unos minutos yo les comentaba que el hablar de estos temas durante todo el mes de septiembre es porque se celebra la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que, si bien se puede presentar en personas jóvenes, de menos de 60 años, menos de 50 años incluso, suele ser en personas de mayor edad, conforme más nos acercamos al centenario. Son más frecuentes en edades avanzadas. Pero tendríamos que partir de otro punto interesante. Estas habilidades cognitivas, estos dominios cognitivos de los que ya estuvimos comentando, son iguales toda nuestra vida, tienen las mismas características cuando somos niños de 4 años, 5 años, o adolescentes, adultos o viejos como yo, son iguales, tienen el mismo desempeño, la misma eficiencia, digamos. No cambia, definitivamente es diferente. Uno de los primeros rasgos que quizás también no hemos hablado, pero es la velocidad de procesamiento. Es decir, nos volvemos más lentos. Y me incluye porque yo también soy de la tercera edad. Entonces nos volvemos más lentos. Nuestra capacidad para procesar la información ya no es la misma. Nuestra capacidad del aprendizaje de nuevas materiales es más lento. Sin embargo, la memoria episódica, esta se conserva en un envejecimiento normal. Se conservan los episodios de nuestra vida, están ahí. Ya los nuevos, lo que tengo que aprender de nuevo, eso es lo que me cuesta trabajo. Eso es lo que hago más lento, sin embargo, lo logro. Esa es la diferencia entre un envejecimiento normal y uno patológico. Sí, ahora usted comentando de esto, me acordé de un comentario que hacía mi papá hace muchos años, no hace algunos, sino muchos años. Él decía que chango viejo no aprende maroma nueva. Bueno, se acuerda de lo que aprendió antes, se acuerda de su historia, pero ya no aprende mucha facilidad. En alguna ocasión yo recuerdo haber leído, maestra Gómez, que las personas jóvenes, sobre todo los niños, los jóvenes, pueden aprender con tanta facilidad cosas puntuales, textos, pueden aprenderlo con las palabras que están en el texto. Sin embargo, que les cuesta trabajo adquirir ideas o conceptos, y que en personas de edad mayor más bien suele ser al revés, que es difícil aprender textualmente lo que estamos leyendo, pero nos resulta fácil adquirir ideas. ¿Eso es cierto? Sí, por esta capacidad de organización de manera semántica. Ya no tenemos esta capacidad, así como lo menciona usted, doctor, tan puntual, de recordarlo con la exactitud de las mismas palabras. Sin embargo, nosotros tenemos esa capacidad de organizarlo de manera semántica, de entender la idea, de tener el concepto y reproducirlo. Esto sí es adecuado. Entonces, no podemos evaluar a las personas con el mismo instrumento o más bien cualificarlo de la misma manera, porque ese proceso se lleva a cabo de manera diferente. Sí, muchísimas gracias. Ahora, mientras la he estado oyendo en este programa, pues hemos hablado
de memoria, de lenguaje, de reconocimiento de algunos objetos y de atención. Si nos detenemos un poquito, diríamos, eso es lo que le da sustento a nuestra inteligencia, por decirlo así. ¿Esa es nuestra inteligencia? ¿O qué es la inteligencia? ¿Sí se puede? ¿O es complejo o no existe? Es un error en mi cabeza. Pues es que hay diversos conceptos, ¿no? Uno puede decir es la capacidad para la solución de problemas, es la capacidad para tener cambios, ¿no? La inteligencia, pues es un concepto muy, muy amplio, ¿no? Que podríamos, es la capacidad de recolectar conocimientos y poderlos aplicar. Sí, pero la pregunta fue con toda intención, maestra, con buena intención. La inteligencia es algo muy, muy, muy vago, como que no dice muchas cosas. Sin embargo, todos hemos oído hablar de nuestro coeficiente intelectual, de nuestro IQ, de nuestra inteligencia. ¿Qué es eso? Eso realmente, y hay escalas, y hay algunas personas, nada más hasta ahí digo, algunas personas que se dedican a evaluar el IQ como queriendo darnos un valor. ¿Eso se parece en algo a lo que estamos comentando ahorita? ¿Sirve de algo el hacer una evaluación de IQ o de coeficiente intelectual? Pues bueno, pues sirve como un parámetro quizás, ¿no? Pero más nos sirve que cada una de las pruebas que miden CI tienen la capacidad para evaluar, medir, observar los diferentes procesos que hemos estado, los diferentes dominios cognitivos que hemos estado hablando. Digamos, por ejemplo, si estamos hablando con las escalas de Wechsler, que son una de las más utilizadas ampliamente, que son el WISE, el WISC y el WIPSI para niños. En estas, eso creo una de las más amplias, porque tiene la capacidad de, el instrumento de medir dos habilidades, también arbitrariamente, porque todo está conectado, verbales y no verbales. O sea, la parte, el área verbal y la parte ejecutiva, en el que se implican más conceptos de solución de armar rompecabezas, de todos algunos de los procesos que intervienen, ¿no? Percepción, observación en las partes de ejecutivas, y en la parte verbal, pues vocabulario, razonamiento, análisis de conceptos, aritmética, solución de problemas, más de manera verbal. En esta situación, que nos digan que tiene un CI arriba del promedio o abajo del promedio, o que tiene una deficiencia que está 2 desviaciones abajo del promedio, pues nos sirve quizás de un parámetro, pero lo que nos serviría más en ese sentido es que nos dijeran cuáles son esas habilidades que tienen y cuáles se pueden aprovechar para potencializar lo que tenga. ¿Sí? Una habilidad verbal es mejor, que tiene la capacidad de definir conceptos, tiene un nivel de pensamiento verbal abstracto, sin embargo, un nivel de pensamiento espacial concreto. Puedo entonces usar de andamiaje esta capacidad para mejorar su nivel de pensamiento visual. En ese sentido, nos serviría más que solamente una calificación, una cuantificación. En ese sentido, la neuropsicología aboga porque el proceso sea más descriptivo y tenga una capacidad para solventar una rehabilitación, para ampliar una estimulación, ya que en el caso de los pequeños, dirigida directamente con fortalezas y con debilidades. Claro. Entonces, yo sacaría el resumen, a ver si no estoy equivocado. El hablar del CI sería como vana presunción de soy más inteligente o menos inteligente, pero no me dice realmente
¿Como para qué? ¿Inteligente para qué? ¿Estoy en lo correcto? ¿Así sería? Así sería. Sí, inteligente para qué, a lo mejor en cuestión visual, espacial, es muy bueno y eso eleva su CI, ¿no? Pero tiene algunas otras cosas que no están tan bien y faltaría toda la parte social. Que diría, eres quizás muy inteligente para hacer esas abstracciones, para tu nivel de pensamiento es muy elevado, pero tu capacidad para relacionarte socialmente es nula, ¿no? Claro. Ahora, entonces, faltaría esa parte. Otra pregunta interesante. Ya llegamos a la conclusión de que es muy útil hacer la evaluación de cada uno de nuestros dominios cognitivos, ver cuáles están débiles, ver cuáles son nuestras fortalezas, como usted lo comentó, maestra Gómez. Ya sabemos qué es lo que debo de hacer para tratar de tener un desempeño cognitivo un poquito mejor, o en mi caso, un poquito menos peor, por decirlo así. Pero, ¿y ahora qué debo de hacer? ¿Me puedo estar sometiendo a valoración neuropsicológica cada 2 semanas, cada mes o cada domingo? ¿Cómo se da esto? ¿Realmente funciona? ¿Sería de utilidad hacer evaluaciones periódicamente, constantemente? No. En primer lugar, para poder hacer una evaluación que tenga una validez estadísticamente hablando, tenemos que dejar pasar por lo menos de 3 a 6 meses. Entonces, cada 8 días definitivamente no. Y esto sí sería, y se usa más que nada en hacer seguimiento cuando hemos detectado alguna alteración, en hacer el seguimiento de cómo va evolucionando. Sería como para esa situación hacerlas cada 6 meses, porque estamos teniendo factores que están influyendo. O cuando se somete a un proceso terapéutico de rehabilitación, ver si esa rehabilitación, si ese programa está funcionando. Pero para eso sí tenemos que dejar pasar mínimo 3 a 6 meses. ¿Y cuál sería entonces el propósito de hacerlo en las personas normales? En las personas que tienen un desempeño normal o que están en un envejecimiento normal, pues sería exitoso. Sería provechoso para entonces estimular esas áreas que no tenemos tanto desarrollo y mantener nuestro funcionamiento de los dominios ejecutivos lo óptimo, lo mayor tiempo posible y entonces tener una mejor calidad de vida. Ese sería nuestro propósito, ¿no? ¿Habría algún consejo, alguna sugerencia para el grupo que corresponde a la mayor parte de la población, que somos los viejos con envejecimiento exitoso, para conservar nuestro nivel de desempeño en los dominios cognitivos que tenemos, que no se pierdan? ¿Podemos evitar que se pierdan? ¿Qué debemos hacer? Sí, por supuesto que sí, y aunque suene paradójico, se ha demostrado que, por ejemplo, el ejercicio, y básicamente el ejercicio aeróbico, es decir, caminar, hacer esta capacidad para que nuestro corazón funcione de manera óptima, es una de las partes importantes. La otra parte es tener comunicación con nuestros pares, pertenecer a algún grupo en el que estemos involucrados para tener compromiso, para tener estimulación, aprender nuevas cosas. Es decir, si en mi vida yo he tomado una fotografía, pues a lo mejor este es el momento de adquirir una nueva habilidad y empezar a tomar fotografías, a enfocarme en otro. A lo mejor quiero pintar. Todas estas habilidades nuevas, aprendizajes nuevos, son los que van a estimular a nuestro cerebro. No seguir con nuestras rutinas, con lo que hemos hecho siempre, sino buscar aprendizajes nuevos, pertenecer a un grupo y hacer ejercicio. Eso es algo básico que podríamos seguir y luchar para que nuestro envejecimiento sea lo más exitoso posible. Hacer una alimentación saludable, una alimentación sana, difícil en nuestro país por el estilo de vida que llevamos. Pero
acabar con los abusos, que tenemos muchos, abusos de carbohidratos, abuso de azúcar, abuso de grasa, y algo que es muy rico, el abuso de alcohol, el tequila riquísimo, pero hay que evitarlo, cambiarlo por de repente un poco de vino tinto, menos de 200 mililitros para mujeres y menos de 300 mililitros para los hombres. Además de lo que ya usted comentaba, maestra. Bueno, y ya usted lo comentó, sin embargo, sí me gustaría hacer énfasis en esto. Hacer una evaluación cognitiva, neuropsicológica, pudiera parecer simplemente algo nihilista, algo de placer para decir, ven como yo estoy muy bien, o ves cómo estás muy mal para las personas que ya no tienen el envejecimiento exitoso. Como que no es ese el objetivo, sino que a mi impresión, el objetivo de la evaluación cognitiva, ya usted lo comentó, es brindar apoyo a las áreas, a las habilidades que se han debilitado, con las habilidades que tenemos todavía en buenas condiciones. Esto es así, apoyar con las funciones bien sanas, fuertes, las que están débiles. Sí, eso es correcto, eso es adecuado, porque siempre la situación al acudir a hacer una evaluación neuropsicológica es porque empiezo a detectar que tengo deficiencias, es porque empiezo a ver que no estoy igual que estaba antes, ¿no? Ajá. Y que esto también va a generar un problema de ansiedad, de depresión, que va a llevarnos a tener un desempeño menor que el que tendríamos normalmente. O sea, esta parte afectiva nos va a alterar nuestro desempeño. Vamos a estar muy preocupados, vamos a estar muy angustiados porque yo estoy observando que ya no estoy desempeñándome como lo solía hacer. Entonces, ahí en ese momento se solicita, se busca la orientación neuropsicológica y puede ser que solamente sea mi envejecimiento normal, pero que yo estoy preocupándome de más. O puede ser que sí estoy teniendo un trastorno que ahora le podemos ya mencionar como un deterioro cognitivo menor, no mayor, que esa es una diferencia. Un deterioro cognitivo menor, por ejemplo, de tipo amnésico, que sería más de nada en problemas de memoria, pero que no tiene que evolucionar a un trastorno cognitivo mayor, es decir, a una demencia, que podría entonces ser que esté ahí y que ahí en ese momento la rehabilitación, el fortalecimiento de esas funciones que conservo más indemnes me pueden apoyar a que esto no evolucione a un deterioro cognitivo mayor. Muchísimas gracias. Utilizó usted una expresión que le iba a contar a continuación. Conforme vamos envejeciendo, pero sobre todo las personas que llegan a desarrollar deterioro neurocognitivo mayor, que es en donde se incluyen las enfermedades demenciantes, como la enfermedad de Alzheimer, PIC y frontotemporal y todas las otras, de las cuales vamos a hablar en un programa posterior. Se van perdiendo nuestras habilidades. En estas enfermedades podemos dar rehabilitación neuropsicológica, y la pregunta va encaminada porque hace muy poquito tiempo, unos 30 años, comentaba yo con una neuropsicóloga a la que sigo estimando mucho, la maestra Eres, de la rehabilitación neuropsicológica en las demencias. Y ella me comentaba que no es factible, no es posible hablar de rehabilitación neuropsicológica en este grupo de enfermedades porque son enfermedades crónicas y progresivas. ¿Sigue siendo el concepto en este sentido o es que ha cambiado? No, sigue siendo el concepto igual. Lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de vida. ¿Cómo? Pues a través de mantener
no voy a mejorar. Lo que voy a hacer es tratar de mantener y de ir mejorando su calidad de vida. En primer lugar, la psicoeducación a la familia, en que entiendan qué es lo que está pasando con esta persona, que porque dicen a veces me contesta bien y a veces me contesta mal, es que se está haciendo, es que está fingiendo. No es cierto. Hay una variabilidad, ¿no? Hay veces que hasta de día, ¿no? Hay veces que están mejor en la mañana y en la tarde están pésimamente mal, ¿no? Pero esta capacidad para comprender a lo que me estoy enfrentando hace que entiendan, que comprendan qué es el proceso por el que está pasando la persona, su familiar, y mejoremos por esa situación la calidad de vida. Esa es nuestra función, no rehabilitar, porque sí, no es posible esta rehabilitación. Sin embargo, el mantenimiento de ciertas funciones que se conservan, eso sí lo podemos tratar de llevar a cabo. Muchísimas gracias. Como siento que el tiempo va llegando a su fin, yo quisiera entonces hacer una recapitulación y hablar otra vez de que nuestro cerebro desempeña una gran gama de funciones, algunas que son relativamente sencillas, relativamente simples, como mover nuestras manos, nuestros pies, percibir estímulos sensitivos, como que me tocan o como que me pica algo o algo me duele en diferentes partes de nuestro cuerpo. Podemos percibir estímulos visuales, podemos hacer algunas funciones extras, percibir olores, que son relativamente sencillas y que la corteza cerebral se encarga de unirlas, de organizarlas, de tal manera de que adquieran un significado para cada uno de nosotros. Y que y que todas estas funciones van a darle soporte, van a darle sustento a un grupo de funciones más maravillosas, más impresionantes, más importantes, diría yo, que desempeña también nuestro cerebro, como son la planeación, la iniciativa, planeación, desempeño, mantenimiento de una acción, el reconocimiento de objetos y de seres queridos que están a nuestro alrededor, y algunos no queridos que también están a nuestro alrededor, reconocerlos por sus características y nosotros poder tener respuesta con comunicación, con ideas, con lenguaje, con escritura, con muchas otras funciones que son especiales para el ser humano, que no pueden desarrollar otros animales. Pero lo más interesante aquí es que el resultado de todas estas funciones es porque funcionan de manera armónica. Cada una de las áreas de nuestro cerebro funcionando de acuerdo con las que están juntos y algunas que están a distancia para poder desempeñar estas funciones de lenguaje, gnosias, praxias, memoria, planeación, mantenimiento de la acción y demás. Todo armónicamente. Y que los seres humanos, las personas, que todavía no logramos comprender muchas otras, hemos separado de manera arbitraria solo para poderlo comprender, para poderlo manejar. Cada una de estas funciones, y decimos, es que la memoria está en el lóbulo temporal, es que las gnosias están en el lóbulo parietal, y este grupo de ideas de los médicos que no necesariamente son ciertas, sino que son el resultado del funcionamiento de redes neuronales y que son las que nos hacen diferentes del resto de los animales. También comentamos que con todo y que las funciones mentales, los dominios cognitivos, son los mismos desde que nacemos hasta que nos morimos, su desempeño no es exactamente igual cuando nacemos que cuando nos morimos, y menos aún si no tuvimos un envejecimiento exitoso, si tenemos deterioro neurocognitivo.
debido a una gran gama de factores ambientales y genéticos y de alimentación y demás que nos pueden llevar a un envejecimiento no exitoso. Bueno, la evolución de estos dominios cognitivos va cambiando. No es que perdamos necesariamente la memoria cuando nos hacemos viejos con envejecimiento exitoso, sino que nuestra memoria cambió un poco, la forma de aprender, de conservar el conocimiento cambió un poquito con respecto a cuando teníamos 20 o 30 años de edad. También comentamos que se pueden valorar estas funciones y que es bien bonito, bien importante el hacer una evaluación de cada una de ellas, pero que no es meramente el orgullo, el gusto, un deseo nihilista de decir, es que yo aprendo mucho, yo sé mucho. No es ese el objetivo. El objetivo es, en el momento en que me haga falta, ¿qué puedo hacer para darle soporte, sustento a este dominio que está perdiendo fuerza, de tal manera de que mi desempeño sea el mejor? Y que con todo y que se habla mucho de las evaluaciones de coeficiente intelectual, del IQ, del CI, estas nos dicen poco, dan poca información, porque nada más nos dicen de el índice del IQ verbal y motor, que no especifican y no nos ayudan realmente para nada. Y creo que fueron las cosas importantes. Y que no es conveniente estar tratando de hacer las evaluaciones muy frecuentemente para ver cómo voy o para ver cómo va mi familiar, mi papá, mi abuelito, el que sea, la persona que está a mi alrededor, cerca de mí. No es conveniente querer estar haciendo evaluaciones periódicamente muy frecuente, porque como dato curioso, aunque se tenga un envejecimiento no exitoso, el cerebro aprende. Entonces, pues ya no es de utilidad porque algo aprendió y puede estar manejando indebidamente los instrumentos neurocognitivos. Entonces, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Le doy las gracias a la maestra Alicia Gómez por habernos acompañado durante esta hora de programa, por habernos dado la oportunidad de transmitirnos sus conocimientos, su experiencia, que son vastos. Podríamos platicar con ella horas de estos temas que son maravillosos y que domina también. Gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Y pues esperemos que la próxima semana la doctora Núñez ya no tenga ningún tropiezo y que nos pueda acompañar para el siguiente programa de El Universo de tu Cerebro, en donde seguiremos hablando todavía del deterioro neurocognitivo en el cual caen las enfermedades demenciantes, cuya principal representante es la enfermedad de Alzheimer. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima semana. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.